Descubre el cambio extraordinario que transforma tu vida hoy. Revela tu potencial oculto. El amanecer en Ciudad de México pinta un horizonte gris y vibrante, como un lienzo que espera ser tocado por un pincel. Elena, madre soltera y asistente en un consultorio dental, se levanta antes que el sol. En sus 4 décadas ha tejido una vida enredada entre preocupaciones y responsabilidades. Cada mañana ahoga sus propios sueños en la rutina que se repite. El aroma del café que mezcla con el pan tostado, los pasos ligeros de su hija Sofía despertando y su canto, una melodía que siempre llena la casa de alegría. Sin embargo, en los rincones de su corazón, una pregunta resuena: ¿cuándo será su momento? Mientras organiza un viejo baúl en el ático, sus manos desnudan el polvo del tiempo y sus pensamientos se apoderan de ella. Una carta amarillenta llama su atención. La letra es de su abuela, quien jamás alcanzó sus sueños artísticos por las exigencias de una vida dedicada a la familia. No dejes que el mundo ahogue tu voz, dice. Este mensaje, carente de tiempo, sacude a Elena, avivando una chispa que creía apagada. Pero la realidad la atrapa de nuevo. Su familia necesita de ella. Su trabajo es inestable. ¿El arte es acaso un lujo? En sus noches de insomnio, los miedos la envuelven como una sombra. La desaprobación de su madre, que habla del deber, de la carga que representa ser el pilar familiar. La voz de don José, su profesor, que la impulsa a explorar su talento, se siente lejana. Así, cada vez que cierra los ojos, ve como su arte se transforma en un sueño lejano, como un susurro que se desvanece. Un día, impulsada por una mezcla de desesperación y anhelo, se inscribe en un curso de arte. La universidad se convierte en su refugio. Aquí, los colores y las pinceladas hablan de su dolor y esperanza. A medida que se esfuerza en sus técnicas, se enfrenta a las vicisitudes de sus propias inseguridades. Sus manos, temblorosas al sostener el pincel, revelan un arte que nunca se atrevió a mostrar. Pero entre el brillo del óleo surge un antiguo rival, un ex compañero que siempre la subestimó. Su presencia en la exposición inminente es como un eco de antiguos desprecios, y Elena lucha para no desmoronarse ante su mirada crítica. El desasosiego se agrava cada día. Su mente acelerada la asedia con preguntas cargadas de duda. ¿Valdrá la pena? ¿Soy lo suficientemente buena? La presión familiar no cesa, y en cada discusión se siente como si arrastrara un peso insoportable. La salida parece lejana, inalcanzable. Su arte se convierte en un reflejo de su vida, y trabajar en su pieza se torna en una lucha personal por reivindicar su existencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche de la exhibición se acerca, y mientras prepara su obra, la incertidumbre la consume. Frente a su cuadro, se siente desnuda, como si revelara su alma a desconocidos. La sombra de su rival acecha su confianza, y en el fondo de su angustia, una frase la atormenta. ¿Tendré la valentía de mostrarme al mundo? En ese último instante, el tiempo se detiene. La presión es tan intensa que siente que podría romperse. ¿Logrará encontrar su voz y construir su camino, o se queda atrapada en lo que la sociedad espera de ella? La respuesta, como su sueño, se encuentra escondida tras el velo de la duda. La noche de la exhibición llegó, y la galería resplandecía con luces intensas, reflejando colores vibrantes que apenas lograban superar el palpitante temor que se anidaba en el pecho de Elena. Se sintió como si su corazón latiera con la fuerza de un tambor en un acto de guerra interna, la batalla entre su deseo de brillar y su voluntad de ocultarse tras sombras conocidas. A medida que otros artistas presentaban sus obras, Elena se sumergía en su mundo interno. La criticidad de su rival, Tomás, aparecía en su mente como una nube oscura,
recordándole cada insulto encubierto que había recibido en el pasado. «No eres artista, Elena. Eres solo una soñadora», decía su voz, como un eco de su tiempo juntos en la universidad. Pero también había recuerdos de momentos tiernos, como el aliento de don José alentándola a ser auténtica, a no empequeñecer su luz por miedo al juicio. Esa mezcla caótica la dejó confusa, reflexionando sobre su propio valor. Las miradas de los asistentes, ansiosas y curiosas, la abrían y cerraban, un juego de luces que contrastaba su inseguridad. Cuando finalmente se vio frente a su obra, sintió un nudo en su estómago. Había trabajo detrás de cada pincelada, pero resulta ser más difícil que un simple acto artístico. Era como si hubiera arrojado su alma al lienzo. Justo en ese momento, se acercó una mujer. Era una crítica de arte local, conocida por su mirada inquisitiva, sus artículos y su reputación. «Es fascinante cómo lograste plasmar la vulnerabilidad en esta pieza», dijo, su voz neutral pero penetrante. La sangre de Elena se heló, cada palabra era un arma de doble filo. «¿Pero será lo que la gente quiere ver?», se preguntó. Elena tomó una respiración profunda. «Esta obra refleja mi lucha, mi vida», respondió, sintiendo que las palabras brotaban de un lugar profundo. Mientras hablaba, las dudas comenzaron a disiparse. «No busco aprobación, busco expresión». Sorprendida por su propia valentía, una chispa de confianza comenzó a encenderse en su interior. Y así, mientras la exhibición avanzaba, la interacción con los asistentes se tornó menos intimidante. Sus comentarios, aunque nerviosos al principio, se transformaron en conversaciones genuinas. La validación empezó a tomar forma, y se dio cuenta de que su voz tenía valor y resonaba en otros. Las palabras de su abuela reverberaron en su mente, llevándola a experimentar una conexión emocional, no solo consigo misma, sino con cada espectador. Sin embargo, el rostro de Tomás, que antes le provocaba miedo, la confrontó una vez más. Acercándose con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, dijo: «Impresionante, Elena, pero sigo pensando que esto no es suficiente. ¿De verdad crees que esto competirá con los grandes?». La dimensión de su desafío la hizo tambalear nuevamente, pero ya no era la misma. Había algo en ella que respondía: «Deberías saber que esto es mi grandeza». Una combinación de temor y determinación se entrelazó en su ser, propulsándola a un punto de inflexión en su desarrollo personal. La experiencia era mágica y brutal al mismo tiempo, convirtiéndose en un catalizador. Al final de la noche, mientras los aplausos resonaban, Elena sabía que ese momento la había transformado. De regreso a casa, mirando a Sofía dormida, sintió un profundo deseo de crear algo más que arte. Quería plasmar su historia, un relato que inspirara a otros a encontrar su voz también. Y en ese instante, entre dulces sueños y aspiraciones olvidadas, surgió una pregunta en su mente: ¿debería buscar la manera de compartir esta experiencia? ¿Podría sobrevivir un camino como este? La decisión que le esperaba era monumental, y el eco de la incertidumbre perseguía a cada paso que daba. El amanecer pronto llegaría, pero Elena ahora se encontraba en la encrucijada de una nueva aventura. ¿Podría tener la fuerza para explorar su verdadero potencial, incluso si eso significaría chocar de nuevo cara a cara con su mayor miedo? La mañana emergió con un brillo deslumbrante que contrastaba con la lucha interna de Elena. Todavía resonaban en su mente las palabras de Tomás, como un eco insistente que desafiaba su nueva determinación. Mientras preparaba el desayuno para Sofía, su mente se debatía entre la posibilidad de convertir su experiencia en un proyecto tangible y la inseguridad que la había perseguido desde siempre. La idea de contar su historia la llenó de emoción, pero la responsabilidad que acompañaba esa decisión la abrumaba. «¿Por dónde empiezo?», se preguntó, sintiendo que el lienzo de su vida estaba aún en blanco, y cualquier trazo podría significar una revelación o un tropiezo. Sin embargo, había algo en su reciente experiencia de la exhibición que la empujaba a seguir adelante, un fuego que se avivaba con cada recuerdo de las conversaciones que había mantenido, las historias compartidas. Se sentó en el escritorio que había sido testigo de sus primeras obras, mirando las hojas en blanco que la retaban a plasmar sus pensamientos. Decidió que debía organizar sus ideas. «¿Qué es lo que quiero contar?», reflexionó, tratando de identificar el mensaje que resonara no solo para ella, sino para otros que pudieran sentirse como ella, invisibles, temerosos, pero llenos de potencial. Las horas transcurrieron, y a medida que escribía, palabras antiguas comenzaron a fluir. Recordó sus primeras lecciones de arte, los fracasos de sus piezas y los aprendizajes detrás de cada error.
Cada uno de esos recuerdos la acercaba un poco más a su verdad. La vulnerabilidad puede ser mi mayor fortaleza, se dijo, dándose cuenta que era justo eso lo que había anhelado compartir. A medida que los días pasaban, empezó a visualizar cómo su obra escrita podría entrelazarse con su arte. Decidió que no solo quería ser una artista, sino una narradora de su propia experiencia. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba, se sentó frente a un lienzo en blanco y dejó que las tintas fluyeran. Sintió la necesidad de darle forma a su historia a través de una nueva obra que la representara. La creación se convirtió en un proceso meditativo, de autoexploración. Se liberó de antiguos temores y trató de canalizar en la obra visual lo que había escrito. Cada pincelada representaba un fragmento de su vida y en cada color apreciaba su lucha y su fuerza. El diálogo con el lienzo se volvió un acto íntimo y revelador. Con cada sesión, su confianza creció, cimentando la idea de que su arte podría ser una forma de dar voz a aquellos que aún no la encontraban. Un día, mientras contemplaba su obra en avance, recibió un mensaje inesperado. Era de Miriam, una amiga de la universidad, quien había estado siguiendo su trabajo desde la exhibición. ¿Te gustaría colaborar en un pequeño proyecto? Creo que tu historia puede inspirar a muchos, le propuso, desatando en Elena una mezcla de expectativa y miedo. El eco de la propuesta la hizo cuestionarse. ¿Colaborar? ¿Esto podría ser el empujón que necesito, o simplemente un nuevo espacio para el juicio? La presión del tapeo sobre su potencial la inmovilizó un instante, pero una chispa de valentía la animó a darle una oportunidad. Ahora su camino a seguir estaba unido a quienes aceptarían su historia y su arte. Con decisión renovada, respondió afirmativamente. Sin embargo, en su mente resonaba una nueva inquietud. ¿Qué pasará si mi verdad no es suficiente para ellos? La incertidumbre se entrelazaba con la anticipación, y sabía que se enfrentaba a un nuevo reto que podría cambiar radicalmente su trayectoria. Mientras la posibilidad de una colaboración se acercaba, una pregunta atormentaba su mente. ¿Podré realmente abrir mi camino y ser valiente en mostrar quién soy ante otros? La encrucijada se hacía palpable, y en el horizonte de su desarrollo personal, el verdadero desafío apenas comenzaba. Sentada ante las hojas en blanco, Elena sintió que el tiempo se había detenido. Con la respuesta a Miriam aún inquietando su mente, sus pensamientos se dispersaban entre el ansia de compartir su arte y el temor a enfrentarse a un nuevo tipo de exposición. Pero el fuego que había encendido la exhibición seguía ardiendo, empujándola a explorar la faceta más auténtica de su ser. Decidió que si iba a colaborar, tenía que hacerlo desde un lugar sincero. Hacer arte había sido su refugio, pero contar su historia requería una valentía aún mayor. «No puedo permitir que el miedo me paralice», murmuró para sí misma. En el fondo sabía que cada experiencia, cada fragmento de su vida, podía ser un poderoso puente hacia otros. Tras un profundo suspiro, abrió su cuaderno y comenzó a escribir. La escritura se convirtió rápidamente en un desahogo. Llenó página tras página, narrando no solo sus éxitos como artista, sino también sus fracasos y las sombras que habían marcado su camino. Reflexionaba sobre sus inseguridades, dudas que pesaban como piedras. «He tenido miedo de que mi voz no importe», escribió, permitiendo que las palabras fluyeran sin cortapisas. Se enfrentaba a sus propios fantasmas, y ese proceso catártico la ayudaba a despojarse de las capas de autoexigencia que tanto la habían limitado. Con cada palabra escrita se sentía más liviana, como si las piedras que había cargado durante tanto tiempo comenzaran a desprenderse de sus hombros. Descubría nuevas casetas de su creatividad y la historia de su vida comenzó a transformarse en un lienzo tridimensional. Su arte, su escritura y su vulnerabilidad entrelazándose en una narrativa poderosa. Cuando Miriam finalmente la contactó para discutir detalles sobre el proyecto, Elena estaba lista. Propuso reunir ideas sobre cómo su historia podía presentarse visualmente, cómo sus emociones podían ilustrar su experiencia. La voz de su amiga traía consigo la energía de un nuevo capítulo, una oportunidad para conectar con una audiencia deseosa de autenticidad. Sin embargo, la ansiedad aún persistía. ¿Podré realmente hacerlo? ¿Estaré a la altura de las expectativas? Las noches empezaron a convertirse en maratones creativos. A medida que se adentraba en la colaboración, también descubría cuánto de su vida seguía sin ser revelado.
Fue en este espacio donde confrontó la raíz de su temor. En una charla profunda con Miriam, Elena le confesó su angustia. ¿Y si lo que tengo que decir no impacta? ¿Y si solo soy una más en la multitud de voces? Miriam, con su paciencia característica, la miró a los ojos y dijo: «Tu historia es única, Elena. No se trata de ser la más brillante, se trata de ser real. La vulnerabilidad es tu mayor conexión». Las palabras resonaron como un mantra en la mente de Elena, quien empezó a entender que la autenticidad no requiere perfección. Determinada a afrontar su miedo, comenzó a compartir fragmentos de su vida a través de sus redes sociales. Cada historia personal que publicaba, cada pintura que mostraba, la acercaba más a su propósito. Se sentía viva, como si cada post la impulsara a una nueva ola de creatividad. El feedback que recibía de seguidores hacía que su confianza se reavivara. Se decía a sí misma: «No solo soy un artista, soy una voz que busca resonar». Sin embargo, en una revisión del contenido que había creado, surgió un dilema terrible. Una parte de su vida, algo que siempre había mantenido en secreto, llegó a su mente. Algo que podría ser desgarrador, pero al mismo tiempo liberador. ¿Debería incluirlo? ¿Está lista la audiencia para conocerme tan profundamente?, se preguntaba, sintiendo la presión de una sombra antigua acechando detrás de su decisión. Con la presión del tiempo sobre su espalda y el miedo a decepcionar a quienes había inspirado, el momento de la verdad se acercaba. La decisión solo la enfrentarían a sí misma, y sabía que podía cambiar la trayectoria no solo de su obra, sino también de su vida. El umbral de una nueva realidad estaba frente a ella, y solo había una forma de cruzarlo: aceptar su historia en su totalidad, incluso los capítulos más oscuros. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, Elena se sintió en la encrucijada de su vida. Lo que siguiera podría definir su camino. ¿Seré capaz de mostrar la versión más cruda de mí misma?, se cuestionó. La respuesta, ya en su interior, se estaba gestando. Una nueva lucha por la autenticidad se avecinaba, como el clamor de una tormenta en el horizonte. Elena se sentó en su pequeño estudio, rodeada de lienzos en blanco y tubos de pintura. El aire estaba cargado de una mezcla de excitación y angustia. Sabía que el momento de tomar una decisión se acercaba rápidamente. Las palabras de su amiga Miriam eran un eco constante en su mente. La vulnerabilidad es tu mayor conexión. Eso resonaba en su pecho, pero también la provocaba una inquietud incesante. Sin un claro entendimiento de cómo avanzar, decidió poner en práctica el acto de crear. Comenzó a pintar sin un boceto previo, permitiendo que sus emociones fluyeran a través de su pincel. Cada trazo en el lienzo negro representaba un fragmento de su historia, su dolor, sus triunfos y, sobre todo, sus dudas. La pintura se convirtió en un ritual de catarsis, un espacio donde podía liberar sus temores. Mientras trabajaba, un pensamiento recurrente resurgía, aquella parte de su historia que había mantenido en secreto. Recordó su adolescencia, marcada por la soledad y la búsqueda de aceptación. Tenía miedo de que esas experiencias revelaran una faceta de su ser que no era completamente aceptada por la percepción externa. Sin embargo, a medida que los colores tomaban vida en el lienzo, sintió que era el rincón perfecto para alzar su voz. Pasaron las semanas y cada día daba un paso más hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Empezó a asistir a talleres de arte, no como una artista, sino como una aprendiz. Cada encuentro la exponía a la diversidad de experiencias de otros, lo que la ayudó a dar sentido a su propia vida. Aprendía, escuchaba historias que la desarmaban, relatos que se entrelazaban con las sombras que llevaba consigo, y en esa vulnerabilidad compartida, Elena sentía renacer su valentía. Un día, mientras interactuaba con un grupo de artistas locales, escuchó a una mujer que, con lágrimas en los ojos, hablaba sobre su propia lucha con la identidad. Elena se sintió interpelada. Había llegado el momento de enfrentar mis propios días oscuros, pensó. Fue entonces cuando decidió que la próxima pintura que mostraría en sus redes incluía esa parte de su pasado que había mantenido oculta. La pieza se titulaba Ecos del Silencio, un reflejo crudo de su infancia. Con cada pincelada, la historia emergía de las profundidades, desnudando su alma. Sin embargo,
El terror de pasar de la creación al acto de compartirla la paralizaba. La idea de abrirse así la hacía cuestionar una vez más. ¿Estoy lista para esto? ¿Qué pasará cuando el mundo vea el dolor detrás de mi arte? Esa incertidumbre la mantenía despierta por las noches, haciendo malabares entre el deseo de ser vista y la angustia por el juicio ajeno. Finalmente, llegó el día de la publicación. Elena se sentó frente a la pantalla, respirando profundamente para calmar la tempestad en su interior. Con el corazón acelerado, compartió Ecos del Silencio y la historia que la acompañaba. Pulsó publicar y se sintió liberada, aunque nerviosa. Era un acto de fe. Había confiado en que su vulnerabilidad resonaría con otros. El tiempo pasó lentamente mientras esperaba comentarios. Cuando las primeras reacciones aparecieron, su mente empezó a procesar la variedad de respuestas. Algunas aplaudían su valentía, otras eran más críticas. Pero al final, algo se había transformado dentro de ella. La conexión con las personas que se sintieron identificadas con su historia era innegable y poderosa. Aquella noche, Elena comprendió que el camino de la autenticidad no solo se trataba de estar dispuesta a compartir, sino de aceptar las distintas reacciones que esto implicara. El cambio en su vida había comenzado, sí, pero era solo una parte de un viaje mucho mayor. La nueva lucha estaba lejos de haber terminado, no solo en su carrera artística, sino también en el continuo reelaborar de su propia identidad. Mientras reflexionaba sobre su viaje personal, un nuevo dilema apareció en su mente. ¿He revelado tanto de mí? ¿Estaría dispuesta a explorar otros secretos que aún guardo? Pensó, sintiendo la sombra del pasado acechando nuevamente. La próxima etapa, más profunda y desafiante, se presentaba ante ella como un interrogante que la desafiaba a continuar su camino hacia la verdad personal. Elena se despertó una mañana con el eco de sus pensamientos resonando en su cabeza. La idea de enfrentar su pasado la invadía de una mezcla de miedo y determinación. Miró a su alrededor. El estudio, que había sido su refugio, comenzaba a sentirse como un lugar lleno de interrogantes. ¿Qué otros secretos guardo que requieren ser revelados? La pregunta era un susurro perturbador que la obligaba a confrontar su historia más allá de la pintura. Decidió que la búsqueda de respuestas sería su próximo proyecto. En lugar de un lienzo, se propuso crear un diario íntimo, un espacio donde cada página sería un paso hacia su autocomprensión. El papel blanco se convirtió en un aliado en el proceso de desterrar los fantasmas que la habían seguido durante años. Sin dudarlo, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron, liberando recuerdos de confusión y dolor, pero también de esperanza. Mientras escribía, se vio constantemente frente a frente con su adolescencia, esos años oscuros que había almacenado en una caja cerrada. La escritura se tornó intensa. Cada línea era un balanceo entre el deseo de olvidar y la necesidad de entender. El sufrimiento es una forma de arte, igual que la felicidad, se decía a sí misma, intentando encontrar sentido en el caos que había sido su vida. En uno de sus momentos de reflexión más profundos, Elena se preguntó si sería capaz de compartir sus escritos. ¿Estoy lista para abrir estas páginas al mundo? El temor se convirtió en incertidumbre y viceversa. La vulnerabilidad que había sentido al mostrar su pintura ahora se duplicaba por la idea de contar su historia escrita. Pero algo había cambiado en su interior, gracias a los comentarios constructivos que había recibido. La conexión que había cosechado le dio un atisbo de seguridad. En las semanas siguientes, Elena asistió a un taller de escritura creativa, donde las historias de otros individuos la inspiraban y le ofrecían distintas perspectivas. Cada relato resonaba de una manera inesperada, validando su lucha y ampliando su visión de lo que significaba ser auténtica. A pesar de que las voces ajenas la movían, parte de su corazón aún resistía la idea de redescubrir una identidad que pensó haberse perdido. De esa resistencia surge una chispa. Escribir es crear un espacio de libertad. Lo entendió claramente. A medida que avanzaba en su diario, un día se dio cuenta de que ya no simplemente estaba narrando su historia, estaba reinterpretando su pasado. Este nuevo enfoque le permitió darle voz a las partes de sí misma que habían permanecido silenciosas. Pero a medida que se abría más, también se cuestionaba, ¿qué pasará si otros ven mis sombras? ¿Seré suficiente incluso con mis imperfecciones? El desafío de compartir sus escritos le presentaba una batalla crucial. Sabía que al hacerlo no solo expondría sus sombras, sino que también abriría la puerta a la aceptación de su historia integral.
Un día, mientras revisaba un pasaje particularmente emotivo, el corazón le palpitaba con insistencia. Decidió que su nuevo proyecto debía culminar en un espacio público, un podcast donde no solo pudiera leer sus escritos, sino conversar sobre sus descubrimientos, sus luchas y su camino hacia la autenticidad. Sin embargo, cada vez que daba un paso hacia adelante, la voz del miedo intentaba apagarse. Una mañana, mientras se preparaba, sintió los mismos nudos en el estómago que antes de publicar su primera pintura. ¿Y si nadie me escucha? ¿Y si soy juzgada por lo que he escrito? Esa lucha interna era palpable, pero a medida que pensaba en las conexiones que había empezado a forjar, decidió que el riesgo merecía la pena. Mientras Elena se sentaba a planificar el primer episodio, una idea inquietante apareció. Mayores secretos y verdades aún no dichas esperan ser descubiertos. Se dio cuenta de que la exploración personal era solo el principio. Hay algo más, reflexionó, sintiéndose en la orilla de nuevas revelaciones. La pregunta que surgía con fuerza era, ¿qué otras historias estoy dispuesta a contar y a qué precio? La inminente confrontación con su propia verdad la empujaba a un abismo de introspección y coraje. La batalla por su identidad y autenticidad apenas comenzaba. Quizás el cambio extraordinario no sea solo revelar lo que he ocultado, sino también enfrentar la posibilidad de lo desconocido que no me atrevo a tocar. Elena se sentó frente a su computadora, la luz de la pantalla iluminando su rostro mientras se sumergía en las notas que había tomado en el taller de escritura. Con cada palabra que registraba, la presión de sus emociones y dudas se hacía más palpable. Aún no había hecho más que rasguñar la superficie de lo que estaba dispuesto a salir de su interior. Estaba a punto de dar un paso atrás, de dejar que el miedo dictara sus acciones, cuando decidió que no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Mientras trazaba un bosquejo del primer episodio de su podcast, un pensamiento se le cruzó. ¿Cuál es la historia que realmente deseo contar? La pregunta la abrumaba, pero también la incitaba a reflexionar. No se trataba solo de relatar sus vivencias, era la oportunidad de validar lo que había experimentado. Tenía que analizar lo que significaban para ella esos años arrastrados de dolor, soledad y confusión, y transformar esos sentimientos en herramientas de conexión. Sentía el temblor de la adrenalina al considerar compartir su voz, una voz que había estado apagada durante tanto tiempo. ¿Qué si mi MK puede resonar con otros?, pensó, buscando en su interior. La finalidad de su podcast empezaba a cobrar significado. No solo era un acto de valentía, sino un servicio a aquellos que podrían estar lidiando con sus propias sombras. La noche se disfrazó de un silencio inquietante mientras Elena trataba de organizar sus pensamientos. En el fondo de su mente, atisbos de inseguridad se insinuaban. ¿Acaso tengo la autoridad para decir lo que digo?, repiqueteaba en su cabeza. Pero antes que la duda pudiera asentarse, aferró su lápiz y se lanzó a escribir sobre su deseo de ser auténtica, sobre el poder de la verdad. A cada trazo se sentía más empoderada. A través de su escritura, sería una exploradora de su propia alma. Al mirar los papeles a su alrededor, las líneas que formaban su historia se convirtieron en un mapa que la guiaba hacia el autodescubrimiento. Es el momento de soltar, se dijo. Si el cambio venía de la valentía de ser transparente, entonces estaba dispuesta a mostrar cada parte de sí misma. Tener esta revelación fue un acto liberador y aterrador a la vez. Sin embargo, sabía que al desnudarse emocionalmente, podía inspirar a otros a hacer lo mismo. Decidió que no se detendría en los recuerdos más estudiantes, sino que saltaría de lo que conocía y lo que estaba por descubrir. La idea de permitir que su voz resonara sin filtros la llenaba de un nuevo propósito. Así, una semana después, decidió abrir su podcast con un relato sobre un episodio en su adolescencia que la había marcado profundamente. Al empezar a grabar, su voz temblaba, pero la adrenalina era un recordatorio. Era el primer paso hacia el coraje. ¿Y si alguien se siente menos solo? Esa pregunta se convirtió en su faro. El incidente que había elegido para compartir era doloroso. Era su verdad expuesta frente a su propio espejo. Mientras hablaba, sintió que un vínculo invisible se tejía con aquellos que le escucharían. La catarsis que emergía de sus palabras era un alivio, un aire fresco que finalmente entraba por las ventanas cerradas de su alma. Sin embargo, a medida que se adentraba en esa nueva dimensión de su vida, su mente se planteaba preguntas aún más profundas. ¿Qué parte de su historia quedaba sin contar? ¿Qué secretos la atormentaban y la empujaban hacia la necesidad de ocultarlo todo detrás de una identidad que ya no le pertenecía? Elena miró la grabación detenida,
y la palabra Next parpadeó en la pantalla. Había comenzado, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Se sentía nerviosa, más que nunca. Las conexiones que había hecho hasta ahora parecían una red cada vez más vasta, impregnada de posibilidades incalculables, y se dio cuenta de que lo que había aprendido hasta ese momento era solo una fracción de lo que estaba por venir. Mientras se sumía en pensamientos, el eco de su decisión resonaba en su mente. Puede que mi autenticidad despierte más preguntas que respuestas. Mientras se preparaba para dar su segundo paso, la incertidumbre de lo que dejaría al descubierto emergió de nuevo, opacando el coraje que había reunido. Esa noche, Elena se enfrentó al dilema de abrirse aún más. Si mi historia impacta a alguno, entonces vale la pena. Se dio cuenta de que los lazos forjados en su expresión genuina podrían ser más poderosos de lo que había imaginado. Pero ¿qué pasaría si esa verdad la enfrentaba a una realidad que aún temía? La búsqueda por abrazar su totalidad solo había comenzado, y al cerrar su computadora, una pregunta le recorrió la mente. ¿Estaré dispuesta a enfrentar lo que surja de la siguiente capa de mi ser? Mientras el sol empezaba a asomarse por el horizonte, Elena se despertó con una extraña mezcla de emoción y miedo. Había pasado la noche en vela, sus pensamientos girando en torno a su podcast. La decisión de continuar compartiendo su historia la llenaba de una energía desconocida y al mismo tiempo un peso abrumador. Hoy es el día, se dijo, pero la incertidumbre comenzaba a asediarla nuevamente. Se preparó con energía, se miró en el espejo, buscando en su reflejo la valentía que tanto le costaba encontrar. La mujer que le devolvía la mirada era una figura desgastada por las inseguridades, pero también había un destello de determinación en sus ojos. «Voy a hacer que mi voz cuente», juró en voz baja, mientras movía la cabeza como un acto de convencimiento. La grabación del siguiente episodio la retaba de maneras que nunca había anticipado. Había decidido abrir el capítulo con un relato menos conocido, un momento de su infancia que había escondido profundamente. Este recuerdo no solo era sombrío, sino que lo había transformado en un estigma que había cargado durante años. Cada palabra que pensaba grabar era como un ladrillo en el muro que había construido a su alrededor. A medida que se sentaba frente a la computadora, el sudor comenzó a acumularse en su frente. El cursor parpadeaba y las dudas regresaban a sus oídos. ¿Por qué comparto esto? ¿Quién querría escucharme? Pero cada vez que pensaba en el valor de su verdad, sentía que una chispa de valentía despertaba en su interior. Lo que había vivido era parte de su identidad y su historia merecía ser escuchada, por ella y por otros. Así comenzó. Con un gesto de valentía desnudó su alma en la grabación, recordando cómo se sentía al ser ignorada y ridiculizada. Era la voz de una niña que había luchado por ser vista, aquella cuya búsqueda por aceptación la había llevado a momentos de desesperación. Con cada palabra, el miedo se transformaba en poder. El acto de recordar la llevó a un espacio de liberación, donde la vergüenza dejó de ser un obstáculo y se convirtió en un puente hacia la empatía. Al finalizar la grabación, Elena se sintió drenada, como si hubiera dejado salir una parte de sí misma por mucho tiempo ahogada. En el eco del silencio tras la grabación, su mente comenzaba a reflexionar sobre la valentía que había mostrado. La liberación que había sentido no solo era personal, creía poder tocar vidas con su experiencia y ayudar a otros a entender que también podían superar sus propios miedos. Sin embargo, el alivio fue breve. Al escuchar la grabación de nuevo, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Y si no lo entiende nadie? ¿Y si me rechazan?, pensaba mientras la incomodidad hacía metástasis dentro de ella. La posibilidad de exposición la paralizó por un segundo y tuvo que recordar su objetivo, compartir su verdad para sanar. Necesitaba encontrar un equilibrio entre la vulnerabilidad de su historia y la fuerza que emanaba de ella. Una vez más se encontraba frente a un dilema. La necesidad de ser auténtica chocaba con el deseo de protegerse. ¿De verdad estoy lista para esto?, se preguntó. La situación se volvió más compleja cuando, al reflexionar sobre lo que había compartido, recordó un antiguo amigo que había traicionado su confianza. La vergüenza de lo que había vivido en ese entonces aún la atormentaba. El miedo a salir herida nuevamente era palpable. Sintió un impulso. Tenía que enfrentar esa parte de su historia. No puedo seguir escondiéndola. Al final, es parte de lo que soy, se recordó, dándose un nuevo motivo para seguir adelante. Tenía que abrazar todo su ser,
incluso esos momentos incómodos. No podía ser una narradora solo de lo bello. Debía mostrar sus cicatrices, porque eran pruebas de su fortaleza. Con determinación renovada, decidió que el siguiente episodio tocaría la traición de su amigo, un relato que había querido esconder y transformar en aprendizaje. Mientras grababa el nuevo contenido, sintió el peso del dolor y la liberación en cada palabra. En ese momento, Elena comprendió que su viaje era también una invitación a otros, una oportunidad para que ellos también fueran valientes. Al concluir la grabación, Elena no sabía si estaba lista para compartir esta parte dolorosa de su historia, pero se dio cuenta de algo importante. Cada vez que se enfrentaba a sus miedos, más fuerte se sentía. Sin embargo, antes de despedirse de su día, reflexionó acerca de la reacción que podría suscitar. Si la verdad hiere, debería callar. La incertidumbre se cernía sobre ella, y la pregunta quedó flotando en el aire, casi como un desafío en sí misma. Se sintió al borde de un abismo, lista para saltar. La conexión con su audiencia podría ser el clavo en su ataúd, o el viento a sus alas. ¿Estaría dispuesta a arriesgarse y dejar que su voz resonara de nuevo? Elena pasó la noche en vela, su mente girando en torno a la inminente decisión de compartir su próxima grabación. Las dudas la asediaban, como sombras que se tejían en los rincones de su conciencia. Pero esa misma noche, un impulso renovador la empujó a cambiar la narrativa que había estado construyendo sobre sí misma. Sabía que cada historia contada era un paso hacia el frente, un acto de valentía que desmantelaba sus muros internos. La mañana siguiente se presentó con la luz que colmaba su habitación, despertando no solo su cuerpo, sino su resolutiva fuerza. Tenía que ser honesta. La carga de la traición había sido un velo que oscurecía su visión sobre lo que realmente quería expresar. Había estado postergando el relato, temerosa de que sus palabras fueran mal interpretadas o despreciadas, pero eso ya no podía ser un obstáculo. Se dispuso a revisar sus notas, respirando profundamente, buscando un centro en medio del caos de emociones que la atravesaban. En su cuaderno, cada palabra escrita era un mapa hacia su sufrimiento y al mismo tiempo su liberación. Sostuvo el bolígrafo entre sus dedos, sintiendo el peso de sus experiencias como metáforas de puentes colapsados que necesitaban ser reconstruidos. Elena, esto no es solo para ti. Es para aquellos que se han sentido perdidos como tú. Se repitió como un mantra. Las palabras que antes parecían punzantes, ahora eran potenciales caminos hacia la curación. La charla con su yo interior le reveló que la traición de su amigo no la definía. Era un capítulo de un libro vasto y en evolución que aún podía reescribir. Un nuevo episodio la aguardaba, y ella tenía en su mente un claro objetivo: mostrar la vulnerabilidad como una fortaleza. Se sentó frente al micrófono, escondiendo las palpitaciones en su pecho. A medida que comenzaba a hablar, el sonido de su voz resonaba en la habitación, como un eco que retumbaba en cada rincón oscuro de su alma. Compartió su historia con un enfoque diferente, convirtiendo el dolor en aprendizaje y las lágrimas en combustible. Había encontrado la manera de entrelazar su vulnerabilidad con su poder, creando una narrativa que podía servir no solo de consuelo para otros, sino de inspiración. Al terminar la grabación, sintió que había dejado una parte de su carga en el aire, transformándose en algo ligero. Había liberado sus demonios, y con ello, una nueva versión de sí misma emergía. Era el momento de salir, de permitir que el mundo escuchara no solo su historia, sino la fuerza que había cultivado de la adversidad. Sabía que no sería fácil, pero las recompensas le parecían valiosas. La idea de compartir este episodio con su audiencia la llenó de renuente emoción. Cada posible reacción empezaba a girar en su mente: el respaldo, la crítica, la indiferencia. Se preguntó si su voz resonaría tan fuerte como necesitaba que lo hiciera. La presión de los próximos pasos se instaló en su pecho. ¿Y si esto se convierte en el impulso que necesito, o el punto de inflexión que tenía? Meditó mientras revisaba el contenido. Decidida, se propuso no dejar que el miedo determinara su camino. Las cicatrices que llevaba consigo eran testigos de su lucha, y era hora de hacerlas parte de su legado. Se preparó para publicar el episodio,
sabiendo que su autenticidad podría llevar a otros a cuestionar sus propios miedos y retos. Un instante crucial pulsaba en el aire, y al dar clic en publicar, sintió que el abismo se transformaba en un salto al vacío lleno de posibilidades. Era tiempo de enfrentar cualquier reacción y permitir que su verdad viera la luz. Sin embargo, una pregunta seguía rondando en su mente. Si ya he dado este paso, ¿qué más estoy dispuesta a enfrentar? Una nueva historia estaba por surgir, y Elena se dio cuenta de que su camino apenas comenzaba a desenredarse. La intensidad de lo desconocida la llenó de aliento, anticipando el siguiente desafío que pondría a prueba su valentía. Se miró en el espejo una vez más, buscando el reflejo de la mujer que se estaba transformando. La sonrisa que le devolvía la mirada no era perfecta, pero estaba llena de decisión. «Estoy lista para lo que venga», murmuró, sin prever que la respuesta a su inquietud podría cambiarlo todo. El amanecer en Ciudad de México se había convertido en un símbolo de renacimiento para Elena. Había pasado semanas trabajando en su podcast y en su arte, transformando cada nueva experiencia en una oportunidad de crecimiento. Cada capítulo de su vida comenzó a fluir de su mente a su voz, y ahora, ante el micrófono, sentía que finalmente se liberaba. Tras varios episodios, la respuesta de su audiencia había sido abrumadora. Las historias de vulnerabilidad no solo resonaban con aquellas personas que habían experimentado dolor, sino que también inspiraban esperanza a quienes estaban luchando por encontrar su propia voz. Elena había comenzado a recibir mensajes de oyentes dispuestos a compartir sus propias historias, personas que se sentían empoderadas por su valentía. Esto la llenó de un profundo sentido de propósito y conexión. Mientras reflexionaba sobre sus logros, Elena tuvo la necesidad de hacer más con su arte. En un momento de epifanía, decidió que debía realizar una exposición donde pudiera mostrar no solo su trabajo en la pintura, sino también las narrativas de esas historias que sus oyentes habían compartido con ella. «Quiero crear un espacio en el que las personas se sientan vistas», pensó. «Un espacio donde el arte y la vulnerabilidad se entrelacen». Con determinación, comenzó a planificar la exposición. Llamó a los oyentes que habían compartido experiencias conmovedoras, invitándolos a ser parte del evento. Cada uno aportaría su voz y su historia, convirtiendo la exposición en una experiencia colectiva de sanación. La idea resonaba con su deseo de construir comunidad, pero, sobre todo, la llenaba de un fervor de acción y colaboración que antes le había parecido un sueño inalcanzable. A medida que trabajaba en la organización del evento, Elena recordó cómo había comenzado esta travesía. Se dio cuenta de que su evolución no solo había sido personal, sino también profesional. Su arte había comenzado a ser reconocido. Las críticas y comentarios positivos la habían empujado a ocupar espacios que alguna vez consideró inalcanzables. Recibir mensajes de críticos de arte alabando su trabajo le otorgó la confianza que necesitaba. Llegó el día de la exposición y la galería estaba llena. Elena, con su corazón latiendo fuertemente, se sintió abrumada por la emoción. Cada rincón estaba vivo con las obras de arte que contaban historias simultáneamente, desde la lucha y la desesperanza hasta la resiliencia y la esperanza. Cuando se dirigió al micrófono, las miradas se centraron en ella, y sus nervios se transformaron en determinación, reflejando un poder que antes le había sido esquivo. «Estoy aquí para compartir no solo mi historia, sino la de todos ustedes», comenzó, su voz resonando en un silencio expectante. Las palabras salieron de su corazón, y con cada frase, cada relato, cada anécdota, fue vislumbrando en las caras de la audiencia la empatía y el aliento. Con su arte como vehículo, había creado una atmósfera de catarsis y celebración de la autenticidad. Cada persona que se acercó para compartir su relato en esa exposición se convirtió en parte de su viaje. La incertidumbre, las dudas, las sombras que una vez la persiguieron, ahora eran un testimonio de su crecimiento. Había superado su temor de ser vista no solo como la madre soltera o la asistente dental, sino como Elena, la artista y narradora. Los aplausos resonaron una vez que concluyó. En su interior,
Una calidez de satisfacción y logro la envolvió. No había renunciado a sus sueños, ni dejado que el miedo determinara su camino. Al contrario, había utilizado cada tropiezo como un peldaño para alcanzar su meta. De regreso en casa, observó a Sofía, quien despertó interesada al escuchar el bullicio de la noche. Elena sonrió mientras le contaba sobre su éxito, la nueva conexión que había establecido con personas que, al igual que ella, buscaban validación. Había llegado a demostrar que la vulnerabilidad era una fortaleza, y con cada pincelada y palabra había hecho palpables los sueños que una vez sintió muy lejanos. La transformación de Elena no solo se limitó a su carrera, había redefinido su identidad. Era una madre, una artista, una voz valiente y sincera. Había conquistado sus miedos, y en esa victoria había encontrado su verdadero potencial. Ahora, con visión clara e inspirada por el camino recorrido, estaba lista para más. La vida, con todas sus complejidades y desafíos, se abría ante ella como un lienzo nuevo. Elena sabía que no podía detenerse allí. Con el corazón aún palpitante de emoción, se propuso llevar su historia más allá. Comenzaría a escribir un libro que recopilara sus experiencias y los relatos de quienes la habían inspirado, haciéndolo un testimonio de la valentía colectiva. Cada paso que había dado la llevó a este instante de realización, y no podía esperar a ver cómo seguiría desarrollándose su viaje. Había encontrado su voz, y al hacerlo, había cambiado no solo su vida, sino también la de otros a su alrededor. Ahora el cielo era el límite. Mientras miraba hacia el futuro, recordó las palabras de su abuela: «No dejes que el mundo ahogue tu voz». Y así levantó su cabeza con confianza, lista para seguir creando, soñando y, sobre todo, compartiendo. Ahora es su tiempo. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta increíble travesía de superación personal. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar su voz. Comenta tus reacciones y teorías sobre lo que significa este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones.